Bueno, en esta mañana sabemos que con mucha dedicación, con mucha diligencia, nuestro doctor Don Dionisio se ha preparado para entregarnos la palabra del Señor. Dionisio, con nosotros. Muchas gracias, David. Muy buenos días, hermanos. Reciban ustedes una cordial bienvenida una vez más, y nuestros hermanos que nos acompañan a través de Zoom, un saludo, un abrazo virtual. Quiero decirles que estoy aquí esta mañana no como el primero ni el segundo de los siervos de la parábola, que quizás me acerco más al tercero. Y es en esa condición que quiero compartir con ustedes la invitación a otros que quizá se autoevalúan en esa misma condición. Quiero compartir con ustedes la invitación a esperar sabiamente el regreso del Señor, mientras el Señor regresa. El que espera, desespera. Ante la incertidumbre política, económica, social de la nación y del mundo, frente a las duras realidades personales, familiares y ministeriales que vivimos, y a las continuas frustraciones de esperas estériles, quizás hoy algunos de nosotros nos sentimos decepcionados y a punto de tirar la toalla. Y si ese es su caso, quiero decirle que estamos en buena compañía. También algunos de sus discípulos y de la iglesia de finales del primer siglo, ante la aparente demora del regreso del Señor, caerían en el desencanto, y otros serían tentados a abandonar la misión. Pero por medio de esta parábola que hace parte del discurso escatológico de Jesús en el Evangelio según San Mateo, el Señor Jesús quiere animarnos a unos y advertir a otros de las terribles consecuencias de su decisión, y enseñarnos entonces la sabia manera de esperar su regreso. Mientras el Señor regresa, en primer lugar, administre diligentemente. Administre diligentemente. Administre diligentemente los bienes de su Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos. ¿Y qué hizo? Les entregó sus bienes. Lo primero que destaca en este relato es la confianza del Señor en sus siervos, así como su generosidad al entregarles sus bienes. Los bienes eran y son de Él. Los talentos que recibieron los siervos y las ganancias que obtuvieron eran propiedad del dueño. Así también, hermanos, todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Él es el dueño de todo y de todos, también de nuestra vida, pues somos sus siervos y mayordomos. Este es, a propósito, el principio fundamental de una sana administración de la vida. Las palabras bienes y talentos literalmente aquí se refieren a bienes materiales, pero figuradamente representan las capacidades,
las habilidades, los dones, los talentos, ya sean innatos o adquiridos, naturales o espirituales, que el Señor nos dio. Particularmente, ¿cuáles bienes recibimos nosotros del Señor? Bueno, quienes somos pastores recibimos este ministerio no por herencia, no fue un regalo de la iglesia o denominación, ni del instituto o del seminario del que nos graduamos. Lo recibimos de manos del Señor. Y hermanos, ese ha de ser una convicción y no la justificación cuando renunciamos a la iglesia o a la denominación. Y como predicadores nos confió el talento, nos confió el bien de su palabra y de la predicación de ella. Predicación de la que Martin Lloyd-Jones dijo: para mí el trabajo de predicar es el más grande y el más glorioso llamamiento al que alguien puede ser llamado jamás. Yo espero que todos aquí compartamos la misma convicción. Ese don, a propósito, no se lo entregó Langham Escuelitas, ni la FUSBC. Lo recibimos directamente de nuestro Señor. No olvidemos, sin embargo, que antes que siervos, antes que pastores, antes que predicadores, somos hijos. Somos siervos por los dones que recibimos, pero somos hijos por el mayor don de todos, su don inefable. Por eso, mientras el Señor regresa, administre diligentemente los bienes de su Señor, el ministerio pastoral, el ministerio de la predicación, pues son de Él, no son suyos. Trabaje diligentemente de acuerdo con su capacidad. Leemos así en el versículo 15: a uno dio, ¿cuántos talentos? 5 talentos. ¿Y a otro? 2. ¿Y a otro? 1. A cada uno, ¿conforme a qué? A su capacidad. Y luego se fue lejos. El Señor conocía la capacidad individual de sus siervos, por eso les dio a cada uno la cantidad que podían administrar. En tiempos del Nuevo Testamento, el talento no era necesariamente una medida de peso. Era el talento romano, que equivalía a 6,000 denarios. El denario era el salario diario de un obrero. Así que para darnos una idea, teniendo en cuenta el salario mínimo legal vigente en Colombia, 5 talentos serían como 1,000 millones de pesos colombianos. A propósito, ¿qué haría usted con 1,000 millones de pesos en su bolsillo? Bien, pero antes de que continúe dejando volar su imaginación, quiero decirle que más allá del valor exacto de los talentos en la parábola, lo importante es que esta era una gran cantidad de dinero. Y el punto que tanto Jesús como el evangelista quieren destacar aquí es el conocimiento que el Señor tenía de sus siervos, así como su carácter justo, pues les distribuyó sus bienes de acuerdo con la capacidad de cada uno de ellos. Vemos aquí a propósito la justicia distributiva del Señor en acción. Así también el Señor nos dio sus dones a cada uno de nosotros de acuerdo con nuestra capacidad. Como el apóstol Pablo diría, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y es que, hermanos, el desconocimiento de este principio puede llevarnos a la frustración que viene a veces con las comparaciones. Si usted alguna vez se ha sentido frustrado porque no predica como su predicador favorito, recuerde, Dios no se equivocó al crearlo como lo creó, ni al entregarle los talentos que le dio.
Todo lo que tiene que hacer es ser fiel con los talentos que recibió. Aplique entonces el sabio consejo del autor del poema Desiderata. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Así que si usted tiene 2 talentos, habrá los que recibieron 5 y también a quienes se les dio 1. Sea fiel administrando los suyos. Y necesitamos recordar esta verdad para evitar, entre otras, la competencia desleal que conduce al robo de ovejas, aunque yo sé que esto no pasa entre nosotros, en Colombia, en otros continentes quizá, o al robo de la honra de los colegas, a la ruptura de la unidad y a empobrecer aún más el testimonio de la iglesia frente al mundo. Recuerde, lo más importante no es la cantidad de dones, sino cómo los usamos. El Señor no espera de nosotros resultados de habilidades que no tenemos, pero sí demanda que cada uno de nosotros use diligentemente los dones que recibió. Así que mientras Él regresa, administre diligentemente los bienes de su Señor, usando de la mejor manera las capacidades individuales, aportando de su propia cosecha, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo, sirva a los demás, apoyando aún a otros en beneficio del reino de Dios. Decía José Martí, el prócer cubano, el vino cubano es agrio, pero es nuestro. Su talento puede ser uno, pero es el que el Señor le dio. Ahora eso se aplica al vino cubano y al talento, no al genio, como para que algunos justifiquen, mi genio es agrio, pero es mío. No, es el vino y el talento. Trabaje diligentemente, negando el ocio. Negando el ocio. Así leemos en los versículos 16 y 17. Y el que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo? Fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Del primer siervo se dice que fue y negoció con ellos. El segundo hizo lo mismo. La palabra negocio del latín se puede traducir como el no ocio o sin ocio. Así que negociar significa entonces negar el ocio, es decir, disponerse a trabajar con lo que se tiene y no hacer del ocio un hábito, ni en el trabajo ni en la vida. De ahí que la propuesta de esta parábola bien pudiera resumirse en un aforismo: del ocio al negocio. Del ocio al negocio. Y si lo quiere más criollo, del ocio al negocio, socio. Y para que no se le olvide, dígaselo a la persona que tiene ahí a su lado, por favor. Del ocio al negocio, socio. Ahora, la parábola no dice de qué manera negociaron. Seguramente trabajaron muy duro, invirtieron en propiedades, colocaron una parte a ganar intereses, compraron y vendieron, comercializaron productos rentables de la época como trigo, pescado, ropa, de tal manera que multiplicaron los bienes que recibieron. A propósito, la palabra inmediatamente o enseguida, como aparece en el versículo 16 en algunas versiones, indica el énfasis en la diligencia de la acción, más que en la acción misma. El tercer siervo, por su parte,
escondió el talento en la tierra. Así leemos en el versículo 18. ¿Cómo inicia el versículo 18? Pero. Notemos aquí el marcado contraste entre las actitudes y las acciones de los dos primeros siervos y las de este último. Pero el que había recibido uno, ¿qué hizo? Fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. De acuerdo con el derecho rabínico, quien enterraba una fianza o depósito después de recibirlo, estaba libre de responsabilidad civil en caso de que lo robaran los ladrones. Entonces quizás pensó como a muchos colombianos, tal vez algunos pastores y predicadores aquí hoy, para lo poco que pagan los bancos en intereses, mejor dejamos la platica debajo del colchón. Lo cierto es que no hizo ni siquiera lo mínimo que podía haber hecho. No quiso correr riesgos ni abandonar su comodidad para ir a negociar como los otros. Definitivamente una manera de negociar, de duplicar el talento que recibimos como predicadores, hermanos, es preparándonos para ser mejores predicadores. Y si ustedes están participando de un encuentro como este, como parte de todo un proceso de formación, es porque con toda seguridad entienden el valor del talento recibido. Por eso quiero afirmarles a ustedes y a todos los pastores y predicadores que han pasado por escuelitas y los que hacen parte de una de ellas actualmente. Escuelitas es un instrumento útil para aquellos que quieren multiplicar el talento de la predicación de la palabra, ese talento que recibieron del Señor. A propósito, de acuerdo con la última medición de impacto del Ministerio de Langham Predicación en América Latina, en el que se evaluaron encuestas enviadas en su mayoría por pastores, predicadores de Colombia, seguramente varios de ustedes aquí lo hicieron. El segundo país fue Argentina, aquí representado con nuestro hermano Wilfredo. El avance más significativo en el aprendizaje en general sobre predicación expositiva se registra en América Latina. Y uno de estos avances muestra, solamente para darles un dato, que un 74% de los pastores y predicadores que han pasado por Langham, antes de su paso por Langham Escuelitas, no acostumbraban a usar bosquejos. Pero ahora predican con un bosquejo claro, de tal manera que sus predicaciones son más entendidas por sus congregaciones. Seguramente que esa ha sido la experiencia de muchos aquí. Así que mientras el Señor regresa, administre diligentemente los bienes de su Señor. En nuestro caso, el ministerio de la predicación, evitando la tentación del menor esfuerzo y de la negligencia. Pero mientras el Señor regresa, en segundo lugar, prepárese para rendir cuentas. Prepárese para rendir cuentas. Así leemos en el versículo 19. Después de ¿cuánto tiempo? De mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y ¿qué hizo? Arregló cuentas con ellos. Ahora, en la estructura narrativa básica de la parábola, situación inicial, nudo y situación final, el retorno del Señor para pedirles cuentas a sus siervos es el nudo, es el factor desencadenante del relato, el que transforma la situación inicial y la conduce a su conclusión. Este es también el aspecto preponderante que conecta al Señor de la parábola con el Señor Jesucristo. Él ciertamente es el amo generoso que reparte sus bienes a sus siervos. Él es el Señor justo que distribuye a cada uno conforme a su capacidad. Él es el Señor
que se fue lejos, que se fue de viaje. Y esta es una alusión a la ascensión de Jesús. Pero Él es sobre todo el Señor que regresa después de mucho tiempo. Y no hay duda que esta es una clara referencia a su segunda venida. Y cuando regresa, entonces les pide cuentas y da a cada uno lo que le corresponde, incluyendo la sentencia al siervo negligente. Antes aplicó su justicia distributiva, ahora aplica su justicia retributiva. ¿Después de cuánto tiempo vino el Señor? Mucho tiempo. Después de mucho tiempo. Y es que este era aparentemente el sentir de nuestros hermanos del primer siglo, incluidos los mismos apóstoles. Pero quizás sea también el de muchos hermanos, algunos aquí presentes, que sienten que Él se demora demasiado y su sufrimiento ya no da espera, y están entonces, como veíamos ayer, como la misma creación, gimiendo como una mujer con dolores de parto. La buena noticia para ellos y para nosotros es que así como el Señor de la parábola regresó, aún después de mucho tiempo, el Señor regresará en el momento señalado por Dios en su calendario divino, y regresará para establecer su reino y para dar a cada uno su recompensa. Así tarde, hermanos, regresará. Ya no para distribuir sus bienes, sino para pedir cuentas de su administración. Entonces, mientras el Señor regrese, prepárese para rendirle cuentas, cultivando una espiritualidad saludable, unas relaciones familiares saludables, no perfectas, cuidando de su salud física, administrando bien su tiempo, su dinero, creciendo integralmente en su ministerio, siendo resiliente en medio del fracaso, no dejándose deslumbrar por el éxito, discerniendo las señales de los tiempos, para que sin negociar los principios respondamos a las demandas de la hora. Mientras el Señor regresa, en tercer lugar, espere la recompensa. Espere la recompensa. Esa recompensa puede venir como afirmación. Bien, buen siervo y fiel. Yo creo, hermanos, que no puede haber mayor recompensa que recibir de los mismos labios del Señor estas palabras de afirmación, ¿no les parece? Bien, bien hecho, buen trabajo, lo que hiciste fue muy bueno. Buen siervo y fiel, generoso como su Señor, correcto en su proceder. Los resultados de su trabajo se corresponden con su reputación. Resultados y reputación. Fíjense que el Señor afirma particularmente la fidelidad de sus siervos, como algunos de ustedes lo destacaron en sus oraciones. Pero una fidelidad motivada por su confianza en Él, y que a su vez refleja la confianza que éste les ha dado. Y es que este es precisamente el mensaje que una iglesia desconfiada como la del siglo I y la del siglo XXI necesita escuchar, para que no actuemos por la desesperación o por la decepción, sino por la fidelidad a quien nos confió su propia vida, el mayor de todos los dones. Y de las palabras del Señor se deduce que Él regresó para pedir cuentas a sus siervos, pero no porque tuviera un interés primario en los dividendos económicos de sus bienes, sino en la fidelidad, en la obediencia de ellos frente a la encomienda recibida. Su interés entonces, hermanos, no es tanto la cantidad de los resultados de nuestro ministerio, como la calidad de vida que lo sustenta.
No es el capital, sino nuestra conducta como siervos lo que importa. No es cuánto aumentamos nuestro carisma en la predicación, sino cuánto maduramos en nuestro carácter. Para Él no es tan importante el talento como el talante de sus siervos. Su recompensa viene también como promoción. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, ¿de qué clase de promoción estamos hablando? Que fíjense ustedes que con toda la afirmación que recibieron los dos primeros siervos por una tarea bien hecha, el Señor no los mandó a la playa a descansar. Es que promoción no significa necesariamente recreación. ¿Qué recibieron? Recibieron privilegios y responsabilidades más grandes. Es que generalmente la recompensa por un trabajo bien hecho es un trabajo mayor. Por eso, hermanos, en un sentido como en escuelitas, nunca dejamos de aprender. En el reino de Dios nunca dejamos de servir. Así estemos ya legalmente retirados. Esta promoción, asimismo, no es necesariamente a cargos más altos. Recordemos a Esteban, que fue promovido del servicio a las mesas al martirio. Y Felipe, que fue promovido de Jerusalén a Samaria, de la capital a la periferia. Sirva bien y prepárese entonces para servir más y mejor. Si usted quiere más, entonces sirva más. Y en la promoción a sus siervos, Jesús refrenda una de sus enseñanzas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si usted alguna vez ha pensado o dicho, es que si yo tuviera el carisma de tal o cual predicador, o si tuviera una iglesia tan grande como la de tal o cual pastor, o si tuviera un ministerio tan bendecido como el de fulano, quiero decirle, nunca tendrá el carisma, la iglesia o el ministerio que ambiciona si no es fiel, usando las herramientas que tiene a la mano para la predicación, pastoreando fielmente a esa iglesia por pequeña que sea, o su ministerio por desconocido que sea. La recompensa del Señor viene como afirmación, viene como promoción, pero viene también como celebración. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias a Dios que en el reino de Dios no todo es trabajo. También hay lugar para la celebración. El problema es querer celebrar sin trabajar. La recompensa de los siervos buenos y fieles se completa entonces con la invitación: entra en el gozo de tu Señor. Y esta expresión es una invitación a compartir su vida de gozo, de felicidad. También puede referirse a la fiesta escatológica que Él ha preparado para los fieles. Es un anticipo del cielo. Esto es realmente lo mucho de lo mucho. Imagínense, sienta la satisfacción de estos siervos por la afirmación de su Señor y el gozo de poder celebrar en su presencia el fruto de su trabajo. Es que, hermanos, el gozo del Señor está directamente relacionado con la presencia del Señor. Ya lo anticipó el salmista: en tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El gozo pleno se experimenta solamente en la presencia de nuestro Dios, en esa presencia que nos espera. Lamentablemente, la recompensa puede venir también con exclusión,
con exclusión. La parábola termina con una bomba, y con una bomba de esas llenas de metralla, en este caso repleta de sorpresas. Se esperaba, por ejemplo, que este tercer siervo se presentara ante su señor como los dos primeros, pero no fue así. En contraste con ellos, llegó con las manos vacías y con la boca llena de excusas. Y entonces, como en una obra de teatro, las luces parecen enfocarse ahora en este siervo que se convierte en el protagonista, en el antagonista de la historia. Y es que ese es precisamente el propósito de Jesús y del evangelista: advertir a los creyentes del primer siglo y de todos los tiempos, también nosotros, del riesgo de convertirnos en siervos negligentes. Sus excusas describen el carácter de un Señor totalmente desconocido y atribuye el miedo que lo paralizó para no hacer ni el menor esfuerzo al carácter de su Señor. Implícitamente hace responsable al Señor de su negligencia. En otras palabras, el Señor le salió a deber. Es que, hermanos, por lo general, una concepción equivocada del carácter de Dios puede generar actitudes y acciones incorrectas hacia la misión. Una teología errada puede producir una ética torcida. La calificación que recibió del Señor fue siervo malo y negligente. Malo en este contexto significa incorrecto, inactivo o impío. No era necesariamente deshonesto, sino ocioso, perezoso e inútil en el servicio a su amo. No fue consecuente ni siquiera con su percepción equivocada del carácter de su Señor. Y algo más. El Señor no lo reprendió por no haber duplicado el talento, sino por su falta de diligencia, por su falta de valor y por su desconfianza en Él para cumplir la encomienda recibida. Y es que quizás esta era y es la exhortación que también la iglesia, con sus pastores y predicadores, con una teología distorsionada, con una misión paralizada debido a una esperanza herida ante el aparente retraso de la parusía, necesitamos. Un barco en el muelle está a salvo, pero no es para eso que se hicieron los barcos. Las botas en los estantes de un almacén se ven bonitas y están seguras, pero no fue para eso que se fabricaron, sino para meterlas al barro. Como alguien lo ha dicho con claridad, la gracia empleada sobreabunda, pero la gracia enterrada es estéril. Por eso la intención de Jesús y de Mateo al relatar esta parábola matizada del lenguaje de juicio no es condenar. Es un llamado apasionado, firme, pero motivado por el amor del Señor al arrepentimiento de sus discípulos, especialmente a aquellos representados en el siervo malo y negligente. Uno puede sentir la indignación del Señor al escuchar las excusas del siervo negligente. Asimismo, al dar la orden de quitarle el talento y echarlo fuera de su presencia. Por eso no recibió ni afirmación, ni promoción, ni mucho menos la invitación a la celebración. ¿Qué recibió? La exclusión de la misma presencia del Señor. Y yo creo, hermanos, que no puede haber un castigo mayor que este, porque si el cielo es su presencia, el infierno es la separación de ella. Y la última sorpresa fue la decisión del Señor de darle el talento del siervo negligente a quien tenía ¿cuántos? A quien tenía ya 10. Que esta decisión riñe con la más básica concepción de la economía solidaria de la que nos hablaba Elizabeth ayer.
En la economía solidaria hay que darle a quien no tiene. A quien tiene más hay que quitarle. Esta es, a propósito, la filosofía de la reforma tributaria que nos espera. Pero no es así en la economía del reino de Dios. Y he aquí el núcleo de la bomba. En la economía del reino de Dios, a los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Si usted recibió un talento y lo usa bien, recibirá más para que los use más y mejor. Pero si usted recibió un talento y no lo usa en el servicio del reino de Dios, corre el riesgo de perderlo irremediablemente. He aquí la demanda de la parábola. Úsalo o piérdelo. Úsalo o piérdelo. Pastores y predicadores, hermanos, amigos, se nos ha confiado un bien preciado. La palabra de Dios y la predicación de ella. Y ya sea que esté cerca o lejos la segunda venida de Cristo y con ella el establecimiento final de su reino, perseveremos diligentes en el cumplimiento de la misión encomendada. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, respondiendo a la confianza depositada en nosotros, listos para rendir cuentas, con la expectativa de compartir el gozo de su presencia, evitando el riesgo de ser echados de ella, empoderados con la presencia del Espíritu Santo. Cito textualmente: la iglesia en Latinoamérica debe ser consciente de que la expresión pública del Evangelio, la vivencia descarnada y sin poses del Evangelio, implica por definición riesgos. El dilema para nosotros es, por tanto, si por temor, por idolatría, por abrazarnos a las falsas seguridades, habremos de conservar en nuestros armarios el Evangelio, o dejaremos que éste sea llevado donde el Espíritu desee, y si nosotros seremos capaces de caminar en pos de él. Escribió Eduardo Galeano, el autor uruguayo: la utopía está en el horizonte. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más para allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve entonces la utopía? Para eso sirve, para caminar. Caminemos mientras el Señor regresa, hermanos.